¿sí? Padre, te damos gracias porque estamos sanos y salvos, porque estamos en tu casa, Señor, el lugar donde tú has escogido para escuchar las oraciones de tus hijos y para manifestar tu gloria en la vida de todos nosotros. Hoy nos disponemos a escuchar tu palabra y hacemos de nuestra mente y corazón una tierra fértil para que tu palabra sea como una semilla, Señor, depositada, que pueda germinar en nosotros y producir el fruto que debe de producir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ay, caray, como que hasta la apretaron. Ok, el título del mensaje en esta tarde es Fieles ¿y qué? Otra vez, ¿cuál es? Fieles y celosos. La semana pasada aprendimos que la unción del Espíritu Santo nos trae libertad. ¿Verdad que sí? La unción del Espíritu Santo trae sanidad. Pero la unción del Espíritu Santo, además de traer sanidad y libertad, pudre el yugo que nos mantiene atados a ciertos malos hábitos, a ciertos pecados, a errores del pasado. Un yugo es aquella cosa de madera que se pone sobre dos bueyes para que no vayan a agarrar uno para un lado y otro para el otro, sino para que caminen al paso iguales y hagan el mismo trabajo. Espiritualmente hablando, el pecado viene a ser un yugo para nosotros. Muchos de nosotros reconocemos algunas situaciones que no nos convienen y además no las queremos hacer, queremos superarlas, pero hay algo espiritual que no ves, que dices tú, es que ¿por qué por más ganas que le he hecho, por qué por más esfuerzo, por qué no puedo dejar de hacer esto? Bueno, espiritualmente hay un yugo y eso tiene un fundamento bíblico que no es el tema en esta tarde, pero más adelante lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Entonces, la unción del Espíritu Santo pudre el yugo, no lo destruye, porque si fuera destruido se puede reconstruir, pero la unción del Espíritu Santo lo pudre. Ahora, una pregunta: ¿por qué si entendemos que la unción del Espíritu Santo me trae sanidad, me trae libertad, me hace superar esos errores o pecados que me han mantenido atado, por qué si entendemos esto y nos decidimos a tener esa comunión con el Espíritu Santo después de experimentar sanidad, libertad de ataduras del pasado, por qué después de todo terminamos nuevamente en pecado, atados y algunos hasta enfermos? ¿Acaso lo que Dios hace es temporal? Probablemente nuestra comunión con Él sí sea temporal. Mira, yo te quiero decir que hay dos maneras en las que tú y yo podemos recibir algo de Dios. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. Dios ha hecho milagros en mi vida, milagros en mi familia, milagros en mi casa, en casa de mis papás. Nosotros hemos visto milagros. Dios nos ha usado para desatar una palabra de fe sobre algunas personas y Dios las ha sanado milagrosamente. Pero después de un tiempo, esas enfermedades que se fueron, regresan. Los problemas que se resolvieron, resurgen. De hecho, yo les platicaba en la mañana y lo hice en la reunión de matrimonios también. Les decía que a nosotros nos ha tocado ver unos milagros. Bueno, los milagros son cosas que son sobrenaturales. Es cuando ya la ciencia no te puede ayudar, cuando no hay nada. O sea, cuando dicen, ¿sabes qué? Pues no hay nada que hacer. Y viene Dios y resuelve la situación. Ese es un milagro. Entonces nosotros hemos visto y hemos sido testigos y hemos orado por personas que, por ejemplo, tenían SIDA terminal. Y desatamos la palabra de fe sobre de ellos. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos lleva a actuar y tomar y recibir las cosas de Dios. Y desatamos la palabra de fe. Y no solamente la persona dijo, ay, pues ya sentí como que bonito y yo creo que Dios me sanó. No, sino en los siguientes días, un nuevo examen, oye, una recuperación, empiezan a tener fuerzas,
recuperación, oye, un nuevo examen, negativo. O sea, no es como que, ay, yo sentí y oramos y ya Dios te sanó y tú créelo. No, 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 no. Científicamente comprobado. ¿Tenía SIDA? Ya no tiene SIDA. Científicamente comprobado. Al mes otro análisis, negativo. A los 3 meses otro, negativo y negativo y negativo. Y al año vuelve a tener SIDA y se muere de SIDA. ¿Por qué sucede esto? Porque un milagro no cambia mi manera de pensar. Un milagro impacta mi vida. Un milagro me hace reconocer que Dios es poderoso. Pero un milagro solamente es una oportunidad más para retomar el buen camino. Un milagro no transforma mi carácter. Nosotros hemos visto, hemos hecho campañas, oraciones de sanidad y Dios ha hecho milagros impresionantes. Pero la gente se va sana, pero amargada. O sea, vino Dios, les sanó el cuerpo, pero ellos no se han decidido a perdonar. Y con el tiempo regresan esas cosas. Yo recuerdo y he sido testigo y hasta tengo como temor cuando me toca volver a orar con una persona que tiene cáncer, que ya dice, ¿sabes qué? Fase terminal. Y tengo temor de no decirles esto porque lo hemos experimentado varias veces. Yo les he dicho, ¿sabes qué? Si tú tienes algo en tu corazón, la Biblia dice que la amargura es cáncer. Necesitas perdonar. Y yo hemos visto nosotros, mayormente mujeres, que cuando perdonan, sanan. Pero he visto otras que han gritado en un llanto y en un coraje diciendo, nunca voy a perdonar a mi nuera porque se llevó a mi bebé. No, en serio, así, pero imagínate con coraje. Se han muerto esas mujeres. Entonces, siempre que vuelvo a orar por una persona con cáncer, le digo, mira, ¿sabes qué? Sus misericordias son nuevas cada mañana y Dios puede hacer las cosas de una o de otra manera. Pero yo he tenido esta experiencia y por lo cual te digo, escudriña en tu corazón. ¿Tienes amargura? Hay una ofensa. Hay algo aquí que se ha convertido en amargura. Necesitas perdonar. ¿Sabes? Y muchas de las veces las personas que sanaron de cáncer, a los años tienen cáncer y se mueren de cáncer. ¿Por qué? Porque no cambiaron sus hábitos alimenticios, por ejemplo. El milagro que Dios les hizo les dio una oportunidad de vivir su vida correctamente y no lo hicieron. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Hay 2 maneras de recibir estas bendiciones de Dios. Cuando nosotros clamamos, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Entonces tú tienes una necesidad, clamamos a Dios, Dios hace un milagro, pero el milagro no cambia mi vida, no transforma mi carácter, no me hace mejor hombre, no me lleva a reconocer mis errores. El milagro no me lleva a restaurar mi matrimonio. Al contrario, la mayoría de las veces decimos, no hombre, ya sé que Dios sana. Entonces ya me sanó, entonces voy a vivir como yo quiera, que al cabo que cuando se ofrezca, le vuelvo a pedir y me vuelve a sanar. Dios no es una llanta de refacción, que cuando te quedas sin aire de alguna de las 4, sacas una de la cajuela y la pones. No actúa así. ¿Qué sucede? ¿Por qué las personas que en un momento dado experimentaron un milagro de Dios, por ejemplo, las sanidades que te estoy comentando, vuelven a ellos esos problemas? ¿Qué sucede? Sucede que no se cumple el propósito de Dios en su vida. Y el propósito de Dios para todos es que nos arrepintamos de la manera equivocada que hemos estado viviendo. Pero ¿sabes qué? Hay otra manera de recibir también. ¿Cuánto de repente dices, yo sabes que yo necesito un milagro y tengo orando un año y no se da? ¿A cuántos nos ha pasado? No levanten la mano. Pero a muchos, Señor, estoy orando. Hay mujeres que, Señor, quítale lo borracho a mi marido. Y el marido más borracho se hace.
Señor, ayúdame con esto y con otro. Y hay quienes después de algunos años se decepcionan y dicen, esta onda de la iglesia y de la Biblia no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque buscamos una religión, no buscamos una relación con Él. La otra forma en que nosotros podemos ser bendecidos con ese tipo de bendiciones de parte de Dios es cuando lo buscamos. Dice Hebreos 11, dice, el que quiera acercarse a Dios tiene que creer que Dios existe. Y luego continúa diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que da premios, que da recompensas. Y un premio, un galardón o una recompensa no te la dan por fe. Es producto de un esfuerzo. Entonces, cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando emprendemos esa búsqueda, empezamos a recibir premios. Llámese, si es una necesidad de sanidad, cáncer, lo que sea. Pero ¿sabes cuál es la grande diferencia? Que cuando eso es producto de la búsqueda de Dios, además mi carácter es transformado. Además empiezo a ser mejor esposo. Yo sé que aquí todos somos mejores esposos porque ninguna dijo amén. Se les pasó la oportunidad. Cuando empiezan las mujeres a buscar a Dios, se convierten en mejores mujeres. Dile, ahí te hablan, mija. Necesitamos buscar a Dios. Entonces viene esa recompensa, viene ese milagro, pero ahora viene con una transformación en mi vida. Porque hemos aprendido las semanas pasadas que la manera correcta de buscar a Dios es en adoración. Pero la adoración es producto del amor. Y tú no puedes amar a quien no conoces. Puedes sentir atracción, deseo, pasión, pero no amor. Nosotros amamos a quien verdaderamente conocemos. Entonces, si no conocemos a Dios, no lo podemos amar. Y si no amamos a Dios, no lo podemos adorar. Podemos cantar las canciones que cantamos aquí, pero como cualquier otra canción, con flojera, con la letra se atrasa en la pantalla y ya me perdí. Pero cuando hay amor, hasta cierro mis ojos y yo invento la canción porque lo amo. Y entonces en esa búsqueda Dios me empieza a añadir los milagros que yo necesito. ¿En qué? En la búsqueda. Entonces todo aquel que busca a Dios siempre está recibiendo premios de Dios. Si tú o yo constantemente estamos en prueba y otra vez nos volvió a pasar lo mismo y otra vez, ¿sabes qué? Necesitamos buscar a Dios. Es muy probable que Dios dice, es que no me has encontrado. Yo quiero tener un encuentro contigo. Cuando Dios y nosotros nos encontramos, todo lo contrario a la presencia de Dios se va. Porque no puede resistir delante de Dios. La carne se muere. Los deseos equivocados desaparecen. ¿Por qué? Porque Dios se hizo presente. ¿Qué necesitamos tú y yo? Buscar a Dios. Entonces, la fe es la que nos lleva a actuar y a recibir de Dios. Pero la ignorancia nos hace perder incluso lo que Dios ya nos había regalado. ¿Qué hemos aprendido figurativamente hablando, tinieblas? ¿Qué es? Ignorancia. ¿Sí? Conocimiento es luz, ignorancia son tinieblas. Entonces, la siguiente escritura nos va a ayudar para entender más o menos el punto al que vamos. Santiago capítulo 4, verso 1. Es una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De qué? Vuestras pasiones. ¿Dónde están las pasiones? En el alma, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego fíjate lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Oh almas adúlteras, es una expresión bien importante. Es una expresión bien importante en este tema. ¿Sabes? El adulterio se refiere a la unión íntima y sexual de dos personas cuando una o ambas están casadas con otra persona, cometiendo ahí un acto de infidelidad. Ahora, ¿por qué Dios me dice adúltero a mí? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nos convertimos en la novia de Él. Eso dice la palabra. Estamos comprometidos con Él hasta casarnos con Él. Y cuando tú y yo empezamos a coquetear con las cosas que no le agradan a Dios, entonces dice, estás cometiendo, espiritualmente hablando, estás cometiendo adulterio. Y Dios es un Dios fiel. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que odia. Eso es importante, estas palabras. Odia. En persona le dará el pago. Verso 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ok. Dice que la amistad con el mundo me convierte o me constituye en un enemigo de Dios. ¿Sabes? Esa palabra se refiere a un amor activo o amistoso con el mundo. No es como que, si un día me gustaban esas cosas. No, es cuando te siguen gustando. Es amar de forma activa y continua. Y cuando leemos que dice se constituye enemigo de Dios o enemistad contra Dios, ¿sabes? Esa palabra se define como odioso. Escucha. ¿Cómo qué? Odioso. ¿Y qué dice Deuteronomio 7 que leímos? Dice, y que da, verso 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia. Escucha, en persona le dará el pago. Entonces, cuando tú y yo amamos al mundo, para Dios somos unos odiosos. Y cuando nos convertimos en odiosos, no nos va a ir bien. Mira, está bien interesante esta palabra griega. Enemistad contra Dios. Odioso. De manera pasiva, odioso. De manera activa, hostil. Por lo general, esa palabra es un sustantivo que es adversario. Específicamente, ¿qué? ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Satanás. Usted puede accesar a estos significados y todo a través del bosquejo en la aplicación de la Biblia. Entonces, el que ama al mundo, dice, específicamente para Dios es un Satanás. Un enemigo. Satanás quiere decir enemigo. ¿Cuántos se acuerdan que en una ocasión el Señor Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro: quítate, Satanás, me estás haciendo tropezar? Porque
¿Qué es lo que quería Pedro? Pedro, con todo el amor que tenía para Jesús, le dijo: Señor, no dejes que te apresen, no dejes que te maten, que te lleven a la cruz, mejor vámonos. Esto era inspirado, ¿por qué? Por el amor que le tenía Pedro a Jesús. Sin embargo, estaba en contra del plan de Dios. El Señor Jesús, que sabía que había venido para ir a la cruz y morir, cuando alguien le propone algo aparentemente bueno, pero fuera del plan de Dios, dice: estás comportándote como un enemigo del plan de Dios. Por eso le dice a Pedro: quítate. Ahorita estás actuando como un enemigo de parte de Dios. Entonces, cuando tú y yo amamos al mundo, empezamos a actuar como enemigos de Dios. Entonces, cuando empezamos a actuar como enemigos de Dios, aunque Dios me haya hecho un milagro, lo pierdo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Ok, ya Dios me salvó, ya empecé, el trabajo que quería me lo dieron, el negocio que soñé lo puse o está prosperando. Y empiezas a ver, dices, algo que no pude durante toda mi vida, cuando me acerqué a Cristo y tal. Y empiezan las bendiciones, una tras otra, una tras otra. Pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, lo que Él espera que hagamos, nos convertimos en odiosos, en odiados por Dios. Pero no es porque Él nos odie. Dios es amor y ama a todos. No hay pecado, escucha, no hay pecado que pueda hacer que Dios te deje de amar. No existe pecado. Al contrario, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, no importa qué tan pecador hayas sido o seas, siempre va a haber más gracia que pecado tú que cometer. El asunto es que no porque Dios te ama, te va a ir bien. Muchas de las veces nosotros cuestionamos a Dios. No, que Dios es amor. ¿Por qué me está pasando esto? Dios quiere ganar tu alma. Y muchas de las veces los milagros nos hacen daño. ¿Por qué? Porque en lugar de tomarlos como una segunda oportunidad, los tomamos como una justificación para seguir en el mismo estilo de vida. No nos arrepentimos, que al cabo que Dios me sana. Entonces, esto es bien interesante y bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué en algunas ocasiones perdemos las bendiciones que nos ha dado? Porque resurgen problemas pasados. Deuteronomio 7:10. Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Entonces, mira, ¿cómo podemos nosotros, o a qué se refiere cuando dice, oh almas adúlteras? ¿Cómo es que cometo adulterio espiritualmente hablando? No nos vamos a ir tan profundo, es un tema muy grande, pero simplemente vámonos a lo que conocemos como los 10 mandamientos, que son más de 10. ¿Sí? La Iglesia Católica, yo me siento con libertad de hablar de la Iglesia Católica porque yo fui católico casi 20 años de mi vida. Entonces de ahí Dios nos habló y al leer la palabra de Dios nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, leyendo la palabra de Dios. Entonces la Iglesia Católica, en el buen sentido, nos ha vendido 10 mandamientos, pero son más de 10. Y nosotros en el buen sentido los compramos. Fue lo que nos enseñaron. Pero vamos a leerlos. De hecho, en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, verso 1, trae un subtítulo. Ese no viene, no es palabra de Dios, pero es un subtítulo para entender de qué se trata lo que vamos a leer. Y dice los 10 mandamientos. Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate cómo el verso 2 dice, yo soy Jehová tu Dios. Y luego en el verso 3, no tendrás, o sea, no puedes tener otro que no sea Él. Eso dice su palabra. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5, no te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabes qué es misericordia? Favor. Dios está diciendo, yo hago favores a millares. ¿Sabes a quiénes? Dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente, escucha, que dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al séptimo día, al día de reposo, y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, para que vivas mucho en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, cada vez que cometemos algunos de estos pecados, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque por supuesto que Dios perdona. Cada vez que tú y yo cometemos un pecado de estos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y Dios nos perdona. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué necesitamos? Confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para recibir de su perdón y disfrutar de su misericordia, que son ¿qué? Favores de Dios. Ahora, ¿qué es confesar? Confesar es aceptar, específicamente hacer un pacto en reconocimiento, prometer. Entonces, confesar los pecados es admitir que pecamos y hacer un pacto con Dios de no volver a pecar. Eso es confesar los pecados. Ahora, cuando tú y yo conocemos a Jesucristo y reconocemos, muchos de nosotros, como a mí o la mayoría de nosotros, vamos leyendo la Biblia y decimos, yo no sabía que esto no le agrada a Dios. Por ejemplo, a mí me pasó Éxodo 20, cuando yo leí, decía, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y muchos de nosotros, cuando queremos acercarnos a Dios y no conocemos la palabra, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Nos vamos y nos inclinamos ante una imagen, pero no lo sabíamos que a Dios no le agrada. Pero ahora que ya sabemos, vas y dices tú, fíjate, yo con todas las buenas intenciones, pues sí, así como Pedro
con todas sus buenas intenciones y su amor, le decía al Señor Jesús: por favor, Jesús, no dejes que te maten. Así a veces nosotros nos quisimos acercar a Dios, pero de una manera equivocada. Y cuando lo hicimos, nos convertimos en enemigos de Dios, sin darnos cuenta. Yo quiero decirte algo: de buenas intenciones está lleno el infierno. De personas con buenas intenciones, porque no basta una buena intención. Y no tenemos que ser muy profundos en esto. Simplemente, cuando tu esposo o mujer te lastima y te dice: ay, discúlpame, no era mi intención, entonces ya no te duele. No era su intención, no pasa nada. O si hay, ¿qué le dices? Pues ten más cuidado a la otra. Pues fíjate bien. Y si lo vuelve a hacer, y si lo sigue haciendo, y si lo hace, oye, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué intenciones tengas, pero dices que no era, pero no has dejado de lastimarme, de molestarme. No me estás demostrando que me amas, porque el amor se demuestra. ¿Y cómo se demuestra el amor? Dando. Amar es dar, es darse a sí mismo. Amar es cuando me niego a mí por amor a quien amo. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero de repente, muchas ocasiones y muchas madres dicen no tener hambre para que sus hijos coman. ¿Y tú no vas a comer, mamá? No, mijo, no tengo hambre, pero es que no hay más comida. Se niegan a ellas por amor a sus hijos. Porque si ellos dijeran: no, mijo, es que ya no hay para mí, el hijo te va a decir: te comparto, mamá. ¿Verdad que sí? Pero entonces amar es dar. Entonces, no importa qué tan buenas intenciones, al final de cuentas lo que a Dios le interesa son nuestros hechos, lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros hemos vivido, no sé cuántos años tengas de vida, 30, 40, veo puros jóvenes, no creo que lleguen a 50, ¿o sí? No, estoy bien lampareado, de seguro. Imagínate, tienes 40 años de vida y has vivido la vida pues sin conocer la palabra de Dios. Y entonces llegas y empiezas a leer la Biblia y dices: no, sí es cierto, he estado mal, he pecado. Vas con Dios y le dices: Señor, reconozco que he pecado y te prometo que a partir de ahora ya no voy a pecar. Pregunta: ¿vas a caer en el pecado? Sí. Tienes 40 años viviendo así. Estás habituado. Tienes que sustituir los malos hábitos. ¿Por qué vas a caer en el pecado? Porque aunque tengas la intención de no pecar, el pecado del pasado te puso un yugo. Y cuando tú quieres caminar ahora el camino de Dios, el pecado te dice: no, véngase para acá. Tantos años juntos como para que me dejes ahorita. ¿Sabes? El apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, soy un miserable, dijo. Porque el bien que quiero y debo hacer, no puedo hacerlo. Termino haciendo el mal que no debo y no quiero hacer. ¿Pero por qué él reconocía eso? Porque el hecho de que alguien llegue a ser un líder en la iglesia, un pastor, un obispo, no quiere decir que no tenga luchas en su carne. No quiere decir que no se equivoque. No quiere decir que no siga pecando. La Biblia dice que si decimos que no pecamos, es como si dijéramos que Dios es un mentiroso. Todos pecamos. Todos tenemos áreas por superar, por mejorar. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Ya lo entendí, ok, no me conviene pecar. ¿Por qué? Porque voy a perder mi milagro. Yo quiero que no me pase otra vez. Fíjate lo que dice primera carta de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Escucha, ¿para qué?
para que no pequéis. ¿Para qué? Para que no. Es importante la intención. Una vez una señora me dijo: a ver, Cachino, explícame. Dice el Señor Jesús que si yo miro a un muchacho y lo deseo, ya cometí adulterio. ¿Sí? Dice, entonces pues me lo echo, ¿no? Que al cabo ya cometí adulterio. Le digo, no. Es que la intención no es esa. La intención es que no peques ni con el pensamiento. ¿Sí? No es como que, no, pues ya me caí, pues me embarro. No, tranquilo. Entonces, aquí es exactamente igual. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ok? ¿Para qué? Ok, ahí va. ¿Qué escribe? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos, ¿qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Ok? Entonces dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero dice, te digo esto para que no peques. No es como que, ya tengo un abogadazo, Jesucristo no ha perdido ningún caso. No, pues que peco y Él me defiende. No, dice, te lo digo para que no peques. Pero para que cuando peques, el diablo no te ponga la culpa. No te mereces, pecador. ¿Cuántos de nosotros hemos querido acercarnos a Dios y la conciencia te grita, ay sí, ahora sí, ya bien paseadote? ¿De cuándo acá? Ahora resulta que vas a ir a la iglesia, aquí. Ayer cómo andabas, crudote, vienes todavía a la iglesia. El domingo, ¿qué andabas? Y ahí sí está. Pero dice, en el ejercicio de superar el pecado, cuando caigas en pecado, cuando te equivoques, abogado tenemos a Jesucristo. Acuérdate que pecado, esa palabra también se puede traducir como error o equivocación. No es meramente algo espiritual. Nosotros nos podemos equivocar. Nos equivocamos con la esposa a veces. Nos equivocamos al disciplinar a los hijos. Quiere decir que estamos pecando con la esposa. Estamos pecando con los hijos. Pero cuando venga eso a tu cabeza, a tus oídos, tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a escuchar esa voz. Porque Dios no te condena. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero acá dice que el que está en Él debe permanecer en Él y andar como Él anduvo. Voy terminando. Si has recibido algo de Dios, un milagro, y no quieres perderlo, es necesario confesar los pecados y hacer un pacto con Él de caminar en obediencia a su palabra. Si quieres que la unción del Espíritu Santo permanezca sobre ti, manifestándose en sanidad y libertad, y quitando toda atadura, todo yugo del pasado, es necesario que seas celoso con Él, como Él es celoso contigo. Celoso quiere decir que no te comparte con nadie. La palabra celoso también se traduce como procurar. Dice que es un sentimiento caliente, tener calor de sentimiento. Me hierve la sangre, soy celoso, no me suelto de Dios. Apocalipsis 3:19 dice,
yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es un proceso que comienza cuando reconocemos que nos equivocamos. Número 1, reconozco mi error, lo admito. Número 2, pido perdón. Número 3, sano las heridas. Hago todo lo posible porque a las personas que lastimé en mi pecado sean sanadas. Y número 4, camino en dirección contraria. Si mi carácter gritón hizo lastimar el corazón de mi familia, ahora voy a empezar a ser dulce, suave, para que en lugar de lastimar, los bendiga y los sane. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Grandes cosas. Milagros impresionantes. Pero ¿sabes qué? Necesitamos hacer un pacto con Él. Yo no quiero perder mi milagro. Yo quiero que Dios me dé un galardón. ¿Cuántos quieren? ¿Nos ponemos de pie? Repite conmigo: Dios Padre, yo reconozco que he vivido una vida equivocada, pecando en tu contra y pecando con mis seres queridos. Pero hoy me arrepiento, Señor. Admito mis errores y mi pecado y te pido perdón. Y te pido también que me tomes de la mano para poder caminar en arrepentimiento. Señor Jesús, abro mi corazón para que entres en él y seas el verdadero Señor de mi vida. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, has escuchado esta oración de todos nosotros. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y rompa toda atadura del pasado y sane toda dolencia y nos dé la paz y la libertad de comenzar una nueva vida, ahora de acuerdo a tu voluntad. Y tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos en este caminar. Si alguno de los que está aquí presente necesita una sanidad, levante su mano derecha ahí donde está. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros desatamos la palabra de fe en sanidad para los enfermos aquí. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si alguno de los que está aquí necesita un milagro en una relación, a lo mejor en su matrimonio o con alguien, levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos restauración en las familias. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos reconciliaciones, Señor, sanidad en el alma, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sobre todos los que estamos con la mano levantada, desciende con poder y quita de nosotros ese carácter áspero y pone en nosotros un corazón tierno, Señor, para poder ser de bendición. Si a tu lado está tu esposa o tu esposo, abrázalo. Abrázalo ahí con una mano, abrázalo así. Repitan conmigo: Dios, te doy gracias por la vida de mi esposa o de mi marido, según sea el caso. Si están tus papás, y Señor, te doy gracias por la vida de mis papás. Te doy gracias por la vida de mis hijos, según sea el caso. Abrázalos. Repite conmigo: ayúdanos a caminar de la manera que a ti te agrada. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Y si era tu esposa, dale un beso. Si alguien tiene necesidad para una oración, estamos para servirte. Sino que tengas una excelente semana. Nos vemos, recuerda, mañana discipulado general, los que son discípulos. Y miércoles, jueves y viernes 7:30, mujeres, hombres y jóvenes. Que Dios me los bendiga.